Ahí vamos. Bueno, entonces, ahora sí, empezamos nuestra tercera charla de especialista en la materia óptica no lineal. Buenos días a todos, a todas. Y hoy tenemos el placer y, digamos, nos podemos dar ese lujo por la virtualidad de tenerlo a Alejandro Feinstein, a Alex, que nos va a dar su charla de hoy, que me olvidé el título, pero es Briolian y Raman, una introducción a la optomecánica, algo así, ¿no? El título me lo olvidé. Ahora lo vamos a ver igual, seguro que él lo va, ahí lo está compartiendo. Muy bien. Entonces, Alex es un investigador de mucho reconocimiento internacional. O sea, tenemos realmente el lujo. Esta semana, la semana Bariloche, vamos a tener también otro investigador el viernes, y él es un especialista en propiedades ópticas de la materia condensada, en particular en semiconductores. Allá lejos de ese tiempo, en su doctorado, él hacía magnetismo, pero después de unos postdocs en Alemania, después en Francia, bueno, se dedicó a la óptica, a las propiedades ópticas y a los semiconductores. Bueno, antes de que él es obviamente del Instituto Balseiro, es investigador de CONICET y CONEA y es profesor en el Instituto Balseiro. Y ahí tenemos el título. Bueno, yo creo que le vamos a dar la palabra a él, me parece que no me olvide nada. Y, espera, vamos a estar, speaker. Bueno, gracias Alex por estar, te agradecemos mucho y bueno, te escuchamos. Dale, la verdad que es un honor y un placer estar dando clases en Exactas. Como yo siempre digo, el chiste es Exactas, ahí el departamento de física es la mejor escuela de física del país, y después en algún momento también digo que el Balseiro es la mejor escuela de física del país. Así, pero lo digo de corazón, me parece que Exactas es un lugar bárbaro, así que para mí es un honor. Dicho eso, varias aclaraciones. Una, interrúmpanme cuando quieran. En general me empiezo a empalar a veces y hablo muy rápido. La segunda aclaración, este es un curso de óptica no lineal y yo en realidad no hago óptica no lineal. Van a ver que mi idea es llegar a esta parte que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, que está lleno de no linealidades, pero no es que soy un experto de láseres de potencia ni de cosas que pasan cuando uno tiene láseres muy potentes, sino que casi todo lo que voy a contar ocurre con láseres que no son para nada potentes, y de hecho la gente de la comunidad a la que yo participo trata de llevar todo esto a que ocurra a situaciones en las cuales tenemos muy pocos fotones incluso. Esa es la segunda aclaración. La tercera es que como no soy una persona de óptica no lineal, empecé, como cuando me preguntó esto de dar esta parte, digo, uy, ¿qué hago? Entonces me fui a ver los libros de óptica no lineal, qué es lo que dicen, porque me pidió que hable de Raman y de Brillouin. Entonces, les voy a contar un poco. Primero, por ahí ya vieron algo de eso, es lo que yo encontré en los libros de Raman y de Brillouin, en libros de óptica no lineal. Después, como yo lo tenía entendido antes de fijarme en libros de óptica no lineal, las cosas y tratar de juntarlas, y esa sería la primera parte de la clase. Y en la segunda, contar un poco más de las cosas que estamos haciendo ahora. Bien, entonces, dicho eso, acuérdense que tienen la palabra y me paran cuando quieran, ¿eh? Cuando uno, para tratar de definir qué es lo que es esto de Raman y Brillouin, cuando uno se fija cómo es la interacción lineal de la luz con la materia, en este dibujo se puede ver a la izquierda el laboratorio donde está el láser, y a la derecha en gris más oscuro lo que sería el material que estamos estudiando. Esa parte de la aclaración que dijo Andrea también. Mi área de trabajo es la materia condensada, o sea, sé mucho más de excitaciones en sólidos que de láseres. Y entonces usamos los láseres para estudiar los sólidos, y entonces el gris oscuro es un sólido, por ejemplo. Entonces la luz llega a esa superficie, se puede reflejar o se puede transmitir. La parte que se transmite, si hay defectos en el material, puede sufrir un choque elástico, y eso es lo que se llama Rayleigh. Puede ser absorbida la luz, y si es absorbida se puede perder, o puede después reemitir, y eso es lo que se llama fotoluminiscencia.
o puede sufrir un proceso que es esto que se llama Raman-Brillouin, que es dispersión inelástica de luz. ¿Qué significa dispersión inelástica? Quiere decir que la luz por alguna razón cambió de su color. Y lo que no sufre nada de eso se transmite. Entonces, el objetivo de toda la charla de hoy es esto de Raman-Brillouin, que es la dispersión inelástica de luz. Y por ser dispersión inelástica de luz, la luz entrega o recibe energía a las excitaciones de los materiales, por eso se dice que son técnicas para estudiar las excitaciones de los materiales. Bien, entonces dicho eso, que define qué es lo que es algo que es inelástico, y Raman y Brillouin tiene dos nombres, los rusos tienen sus otros dos nombres, porque medio en paralelo fueron descubriendo las cosas, así que si uno agarra libros hechos en Rusia, le usan otros nombres. Pero Raman y Brillouin estrictamente son el mismo fenómeno. Ahora cuando vayamos charlando vamos a ver un poquito por qué tienen un nombre diferente, pero es lo mismo, es dispersión inelástica de luz por excitación de excitaciones en materiales. Bien, entonces dicho esto, cuando Andrea me pidió, me fui a agarrar libros, y hay un montón de libros, pero por ejemplo les voy a mostrar algún libro de óptica no lineal, qué es lo que dice sobre los procesos Raman. Voy a ser un poco irónico porque yo confieso que no entiendo mucho cuando agarro los libros, así que voy a decir qué es lo que dicen y que hasta dónde entiendo y hasta dónde no entiendo de lo que dicen. Entonces, la primera frase de este libro, que después les digo cuál era, pero era alguno porque son todos parecidos, dice: el scattering Raman puede ser descrito por las siguientes ecuaciones, que tienen la parte en K1, K2, K3, que seguramente es lo que vieron durante todo el curso, o sea que eso en realidad explica todo. O sea, es difícil a mí a esta altura ahí ver dónde está explicado ahí el scattering Raman, en eso que tiene toda la física que seguramente vieron en el curso que les contó Andrea. El siguiente párrafo dice: el primer término está conectado con la polarización lineal, eso ya lo han aprendido, y describe el scattering Raman espontáneo, no sé cómo, y está estudiado por los métodos convencionales de espectroscopía Raman. El segundo y el tercer término describe el scattering Raman espontáneo también, pero no lineal, que se le llama hiper Raman, y el tercero es el responsable de la dispersión Raman estimulada. Bien, así que en principio ahí está contenido todo lo que uno debería saber sobre la dispersión, sobre los procesos no lineales Raman. De vuelta acuérdense que donde dice Raman puede decir Brillouin, es lo mismo. Entonces, respecto al primer término, la manera en la cual lo explican es usando este tipo de esquemas para explicar por qué aparece estos términos que llaman Raman, y aparecen este tipo de esquemas que se pueden leer como sigue. Donde dice E0 abajo es como si fuera los niveles fundamentales de los átomos o sólido que uno tenga donde va a estudiar, moléculas más bien, no átomos, sino moléculas. Estos moléculas o sólidos tienen una energía de cero en el estado fundamental y pueden estar no vibrando, o sea que el estado vibracional está en el fundamental cuántico, que sería no igual a cero, o pueden estar vibrando y eso es no igual a 1. Y todas estas moléculas tienen un estado excitado E1, que es algún estado electrónico de mayor energía, y cuando la molécula o el sólido se excita ahí, también puede estar quieto, o con las fluctuaciones de punto cero, digamos, del sólido, o puede estar vibrando con un cuanto de vibración. Y entonces lo que dicen los libros es que si uno viene con un láser omega L que tiene una energía más chica que este nivel, puede excitar un estado virtual, que es lo que ponen con estas rayitas, y salir con una frecuencia omega L la misma del láser. En ese caso se le llama dispersión Rayleigh, porque no cambia la energía. O el fotón que sale puede tener omega L menos la omega de la vibración, con lo cual sale con menos energía, a eso se le llama dispersión Stokes. O puede
haber excitado a un sólido que ya estaba en su estado vibracional omega no igual a 1, y después cuando se emite la luz, el sólido o la molécula queda en no igual a 0, o sea, que tiene una energía mayor que el que entró, y eso se le llama dispersión Raman anti-Stokes. Esto dicen sobre los términos lineales. Yo ya les adelanto cosas que no entiendo, o sea, hasta acá no me queda muy claro por qué puede cambiar el estado de la molécula, y tampoco sé qué es esto de los estados virtuales. Pero bueno, hasta ahí vamos. Si uno va al segundo término, la parte que les decía, que tiene que ver con el hiper-Raman scattering, o hiper-Rayleigh scattering, hacen este tipo de esquemas, donde dicen que están asociados a los términos estos con Kai2. De vuelta aparecen los estados virtuales porque en principio la luz del láser con la que uno está excitando no tiene por qué excitar estados reales de la molécula, puede estar en la zona de transparencia de la molécula del sólido. Así que también aparecen estos fantasmáticos estados virtuales. La diferencia es que es un proceso de segundo orden, o sea que en principio pueden participar dos fotones que pasan por dos estados virtuales, se combinan y sale uno de 2 omega L, que es lo que ustedes ya han visto, y eso se le llama dispersión Rayleigh. Si el estado final, la molécula quedó excitada, lo que sale va a ser 2 omega L menos la frecuencia de vibración, a eso se le llama hiper Raman scattering Stokes, y si sale con una frecuencia mayor equivalente a la de la vibración, es hiper Raman scattering anti-Stokes. Es decir, que este experimento, la diferencia con el anterior es que le aumentó la potencia al láser para que participen dos fotones que se suman, y el que sale es la suma de los dos menos la vibración, o la suma de los dos más la vibración. Así que esto es lo que es hiper. Y después uno va al término de tercer orden, y según esta gente acá aparece lo que es el Raman estimulado, que vendría a ser como sigue. En este caso uno tiene un montón de, en principio, de fotones con la frecuencia del láser. Uno de esos me lleva de vuelta a estos estados virtuales. Eh, eh, pero también hay presencia, o sea, es tan grande la intensidad que se van generando muchos fotones de frecuencia omega S, así que los procesos empiezan a ocurrir en presencia de muchos fotones de frecuencia omega L, muchos, en este caso en el dibujo 3 fotones de frecuencia omega S, que es la scatter, Stokes, y en el proceso esto pasa de tener 3 a sacar 4, o sea que aumenta uno de los que había. El proceso Stokes se estimuló, se amplificó la señal que estaba en omega Stokes. Y eso vendría a ser la dispersión Raman estimulada, porque depende de la presencia de fotones en la energía Stokes originalmente. Esta última cosa, yo estoy haciendo lo que voy leyendo el libro. Esto es lo que dice el libro. El Sí. libro no se explica. Sí, dale, Andrea, para Bueno, interrumpirme. acá lo que pasa que es el punto de vista de la óptica no lineal, que hay varios elementos. En general, estos Kai, que vos llamás Kai2, Kai3, que bueno, nosotros acá les llamamos Chi, pero también le llaman Si, bueno, son los que te permiten hacer, digamos, esos materiales que tienen esa propiedad, mezcla de frecuencias. O sea, en general en la óptica no lineal se piensa en la mezcla de frecuencias. Entonces, si tenés mezcla de 3 ondas, tenés procesos estos de dos que tenés acá arriba, entonces tenés las 3 ondas que tenés a la derecha, y si tenés mezcla de 4 ondas, tenés el Ki3, que es Ki3, que es el que tenés abajo, el estimulado. Ahora, no dice, como decís vos, no dice nada, porque la física no está ahí, o sea, es una manera como de definirlo en el sentido de mezcla. Lo que no es muy acertado es lo que es el de primer orden, porque de primer orden no te mezcla nada, lo que entra sale y punto. Estos dos se puede ver, digamos, una manera de verlo. Y los estados virtuales, ese es el otro punto, si querés, interesante por ahí del planteo de la óptica no lineal, y que es que vos no necesitas estados reales, con lo cual las vidas medias no te joroban, y los procesos son ultra rápidos. O sea, vos tenés procesos, entre comillas, ultra rápidos. Y en donde vos, bueno, eso te sirve después como
para estudiar justamente láseres ultra rápidos, aquello, usar o los amplificadores operacionales, todo ese tipo de cosas que te permiten copiar, digamos, un pulso ultra corto, si vos, que vos lo podés amplificar, 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 y sigue siendo ultra corto porque estás jugando todo con estos estados rayita, que son los estados virtuales. Son formas de verla. Muy probablemente, o sea, lo que pasa es que después vos tenés que estudiar toda la física que está en el KI 3, y KI 3 y KI 2, porque si no, no te sale nada. Esto es una especie de planteo, qué sé yo, cómo decirlo, formal, no sé. Pero digo, la óptica lineal lo mira desde ese punto, o sea, la mezcla de onda. Ahora, después, ¿por qué se mezcla? ¿Qué es lo que el proceso físico que el material hace para que pase eso? Bueno, qué sé yo. Ahí. Pero digamos, es una forma de verla que A eso, sí, probablemente, sí, totalmente. pero A es eso voy yo, interesante. como yo vengo de la otra óptica, yo Claro, vengo de la óptica de la gente que estudia qué es lo que pasa dentro de los materiales. Cuando leo estas cosas, viste, me es suena súper como que formal. a poco, ¿viste? Yo quiero saber un poquito más de qué está pasando adentro, y eso es un poco lo que voy a contar en las próximas transparencias de qué es lo que está pasando adentro y qué son estos estados virtuales que participan acá. Exacto, esto es justamente para eso te invitamos, porque no entendemos de detalle. Yo también tengo la Sí, misma sí. visión que vos. Este tema de espectroscopías no lineales no lo vimos en el curso, vimos, bueno, otras cosas. Así que viene bárbaro, justamente, porque además de paso Vale. es una mirada crítica a, a distintos abordajes, está bárbaro, listo, me encanta. Dentro de esto que decía recién de mezcla de frecuencias, Andrea, me da pie para esto. Dentro de los términos estos de Si, Chi, Kai, tres, uno que aparece en los libros y que es muy importante es esto que se llama Cars, que no es la película Autos, sino que es Coherent Anti-Stokes Rama Scattering, y que es un proceso efectivamente de mezcla de cuatro ondas con la que se hace espectroscopía. Así que me tomo unos minutos para contárselos cómo es esta mezcla de frecuencias que decía recién Andrea, nada más que aparece una cosita más, que es la que de alguna manera da pie a la cosa esta inelástica. Entonces es una mezcla de cuatro ondas como siguen, la cual mete un pump, que es el láser, que es esta flecha acá a la izquierda, eh, mete otro láser que tiene la frecuencia esta Stokes, que es menor, en principio puede ser cualquier cosa, y mete otro tercer láser, que es este omega P', que es el de probe, de prueba. En principio, y en la mayoría de los casos, el de probe es el mismo que el de pump. Entonces, lo que pasa cuando uno mezcla este omega de pump con el de Stokes es, como decía recién Andrea, se producen las frecuencias, combinación de esa, en particular la diferencia, omega P menos omega S, y esta diferencia de frecuencias se combina con la del probe de tal manera que es algo que tiene la del probe más esa diferencia. O sea que en este experimento en el cual uno mete dos fotones, supongamos que son del mismo color, omega p, que es el láser, le mete además un fotón de menor energía y le sale uno de mayor energía, justo con la diferencia entre lo que era el láser y el Stokes. Así que uno manda dos fotones del láser, le manda uno acá abajo y le aparece uno justo arriba, simétrico al primero, que es el anti-Stokes. El experimento de espectroscopía que se hace es después ir escaneando la frecuencia de este omega S. Cuando el omega S es tal que esta cosa es resonante con alguna frecuencia de vibración de las moléculas o sólido que está, entonces este proceso se aumenta. Y aparecen mucho más fotones en la frecuencia omega cars que es en la anti-Stokes. Entonces acá en la derecha se ve, por ejemplo, un experimento en el cual se ve la intensidad medida en este cars en función de haber ido cambiando la frecuencia del omega Stokes. Y lo que se ve es que el número de fotones que salen en el anti-Stokes tiene picos. Y estos picos ocurren cada vez que se da una resonancia en la cual uno excita una vibración o otra vibración de la molécula.
En particular esto es alguna de estas cosas de metano, creo que es esto, con algún tipo de vibración de eso, stretching o no stretching. Es decir, que este es un proceso de four-way mixing como el que decía recién Andrea, en el cual meten dos fotones, uno acá abajo y entonces aparece el de arriba, pero que si uno va cambiando la frecuencia del de abajo, y eso se hace resonante, la diferencia con una molécula, uno puede hacer un driving, una excitación de la molécula, y eso da lugar a mayor transferencia hacia la antistox. Esto se usa para espectroscopía y la manera en la cual también se hacen los experimentos en un equipo es como se muestra acá a la derecha, en la cual para no tener que hacer un scan de la energía del stock, se manda un pulso de femtosegundos que tenga un espectro ancho, y entonces automáticamente eso hace toda la excitación de posibles energías más acá abajo, en particular a los distintos modos vibracionales de las moléculas, y por eso aparecen fotones en antistox. La amplitud de los fotones que aparecen en anti-Stokes es un reflejo de cuáles son las vibraciones de esa molécula y por lo tanto se usa para identificar, por ejemplo, moléculas. Bien, esto es CARS. Esta primera parte, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me escucharon? ¿Se cortó el sonido? No, se Eh, escuchó, perdón. Bueno, o sea que, perdón, dale. para aclarar, en lo último que dijiste, es como que tiras una especie de pulso de luz blanca para sacar todo el espectro de una. Claro, exacto. Tirás un pulso bajo de luz blanca. De hecho, se usa tanto femtosegundos como generadores de luz blanca, como los que probablemente Andrea les contó o les va a contar, Diego, la semana que viene. Y eso automáticamente te hace aparecer todos los anti-Stokes con una curva de intensidades que va respondiendo a cuáles son las resonancias de las moléculas. O sea, haces espectroscopía de moléculas. Esto sí, son equipos que están apareciendo de hecho ahora, es un poco el boom de espectrómetros CARS, está apareciendo ahora gracias a los generadores de luz blanca que lo han hecho esto todo mucho más eficiente. Claro, claro, genial, gracias. Bien, entonces como decíamos hace un ratito con Andrea, esto explica de alguna manera por qué aparecen las cosas. Fíjense que fotones en anti-Stokes pueden aparecer independientemente de cuáles son las excitaciones de la molécula, pero cuando justo le pega a la molécula, se ven como picos. Y un poco eso es lo que yo quería meterme en lo que sigue, que es lo que a mí me queda picando cuando leo estas cosas, que es por qué me aparecen esas bandas laterales, por qué me acoplo con vibraciones de moléculas, y qué es esto de los estados virtuales, porque la verdad es que no, es un nombre que se pone a algo que a mí por lo menos, no sé si a alguno en la audiencia le queda claro lo que es un estado virtual. Eh, y hasta ahí no, vamos a ver que la respuesta es una estupidez, no voy a decir, no voy a cambiar las palabras nada más, pero por lo menos a mí, así como lo hacen dibujando rayitas en el medio, mucho no me dice. Así que ahora la siguiente parte de la clase es tratar de entrar un poco más en esto de las bandas laterales y los estados virtuales. Y empecemos con lo de las bandas laterales, y para eso les cuento cómo se cuenta el proceso Raman desde alguien que no viene de la óptica no lineal. Que van a ver que también es un proceso de batido de frecuencias. Esencialmente lo que uno dice es que uno manda un láser, que es esta ondita de color acá, que llega al material, eso polariza el material, y lo va a polarizar en algo que es la susceptibilidad por el campo. El punto es que, en principio, si este material está, por ejemplo, vibrando, está fluctuando, y esas fluctuaciones se caracterizan con algo, este Q podría ser el desplazamiento, pero también puede ser una oscilación de carga o puede ser una oscilación de spin. Cualquier cosa que tenga una dependencia temporal, que en este caso le asocian una dependencia temporal omega 0, y si es un sólido homogéneo se le podrá definir un vector de onda Q. Entonces, esto es una perturbación sobre el material no está quieto, sino que está de alguna manera cambiando en el tiempo. Entonces, lo que eso quiere decir es que la susceptibilidad eléctrica va a ser algo que va a ser un simple desarrollo de Taylor, va a ser la susceptibilidad que habría sin perturbaciones, más algo que es proporcional a las perturbaciones, y entonces el desarrollo de
de primer orden lineal en las perturbaciones, y acá aparece la derivada de la susceptibilidad con respecto a esa perturbación. Yo no sé si todos pasaron por haber hecho alguna, no sé si en el curso vieron una descripción de qué es la susceptibilidad eléctrica. La susceptibilidad eléctrica está determinada por la estructura electrónica del material. Es la estructura electrónica de bandas o de niveles electrónicos de una molécula la que determina cuál es su susceptibilidad. Lo que esto quiere decir es que la perturbación que uno ponga, de alguna manera, tiene que estar modificando esos estados electrónicos, y eso repercute en un cambio de la susceptibilidad. Entonces ahora lo que tenemos es una susceptibilidad que ya no es estática, sino que tiene una parte dinámica que vibra a frecuencia omega 0, y resulta que cuando uno hace eso, aparecen estos colores azules y rojos, que es la dispersión inelástica, o el fotón que era verde, o perdió energía y se puso rojo, o aumentó su energía y se puso azul. ¿Por qué es eso? Porque si la susceptibilidad ahora tiene una parte estática y una parte dinámica, la polarización, que es eso por el campo, también va a tener una parte estática y una parte dinámica. Donde dinámica se entiende que tiene que ver con esta perturbación externa, que modifica el sólido. Si uno se fija entonces, ¿qué hace esta polarización? Esta polarización estática es simplemente la susceptibilidad estática por el campo. El campo tiene su frecuencia omega i, que es la del omega incidente, que es la omega del láser. Esta polarización es la fuente que reemite, o sea que yo voy a tener una reemisión a la misma frecuencia que el láser que excitó. O sea que esto va a dar lugar a dispersión Rayleigh. Va a ser elástico, lo que va a ser emitido va a tener la misma frecuencia que el campo que excitó el sólido o la molécula. Pero si me fijo en la segunda parte, que era la polarización inducida por la presencia de estas fluctuaciones caracterizadas por este Q, ¿se acuerdan que este Q era algo que iba como el coseno de un QR menos omega 0t? Entonces la polarización ahora me va a aparecer esta cosa que es esta derivada de la susceptibilidad con respecto a la perturbación. La perturbación, que como dijimos es un coseno que oscila con omega 0t, y el campo externo que oscila con omega i por t. Entonces acá de vuelta voy a tener un batido de frecuencias como el que vieron en la parte de óptica no lineal. Un producto de coseno simplemente es un medio de la suma. La suma va a tener un KI más Q y un omega i más omega 0, y la resta va a tener un KI menos Q y un omega i menos omega 0. Es decir que esta polarización como fuente de reemisión de luz para lo que yo voy a estar detectando afuera, ahora va a tener bandas laterales, porque a omega i se le va a sumar un omega i más omega 0, que es lo que vendría a ser lo que se llama anti-Stokes. Omega 0, acuérdense que es la frecuencia de la fluctuación interna, que puede ser una vibración, un plasmón, un magnón, lo que sea, y el Stokes, que es omega i, va a estar corrida a una frecuencia menor, omega i menos omega 0. La probabilidad de eso entonces es una cosa que simplemente se va a calcular como un módulo al cuadrado de esto, donde va a ser proporcional a la magnitud del campo incidente, a cuál es la perturbación, a cuánto esa perturbación modifica la susceptibilidad, y todo esto hay que proyectarlo hacia el campo que uno detecta afuera. Así que el origen de corrimiento de frecuencias tiene que ver con cualquier tipo de fluctuación temporal que modifique la susceptibilidad dieléctrica en el tiempo. Y eso es lo que se llama dispersión Raman. Dependiendo cuál es el proceso por el cual se modifica la susceptibilidad, es que aparecen estos nombres de Raman o de Brillouin. Dentro de unos pocos minutos voy a contar un poquito de fonones, pero supongo que todos tuvieron algún curso, aunque sea introductorio, de sólidos, y saben que cuando estudian vibraciones en sólidos, que hay, cuando uno tiene un sólido que tiene más de un átomo por celda unidad, aparecen vibraciones que se llaman acústicas y vibraciones que se llaman ópticas. Las vibraciones que se llaman ópticas son cosas que hacen oscilar a los átomos diferentes en contrafase uno con respecto a otro. Y las vibraciones acústicas no, en general esos dos los dejan quietos, y lo que hacen es hacer ondas de sonido a lo largo de todo el cristal. Entonces, si uno dice que
el cambio de la susceptibilidad que mencioné antes viene simplemente por el desplazamiento de los átomos. Eso es lo que ocurre con los fonones ópticos, porque los fonones ópticos mueven mucho a los átomos unos con respecto a otros. En cambio, los fonones acústicos no mueven mucho a los átomos uno con respecto a otro, porque son estas ondas de tipo sonido. Entonces, lo que uno tiene que decir es que la susceptibilidad no es proporcional a simplemente el desplazamiento, sino que es proporcional a lo que se llama la deformación, que es la derivada del desplazamiento con respecto a la posición. Las ondas de sonido tienen estas deformaciones más importantes que la relación de distancia de un átomo con respecto al vecino. Entonces, Brillouin simplemente tiene que ver con el efecto de los fonones acústicos, que tienen que ver con la variación de la susceptibilidad, tiene que ver con esta deformación, y el Raman tiene que ver con que el origen de las fluctuaciones tiene que ver con el desplazamiento de un átomo con respecto al otro. Pero los dos fenómenos son exactamente lo mismo en ese sentido. En sólidos, además, ¿se acuerdan que yo acá lo que puse antes también aparecían los impulsos? Entonces, de la misma manera que aparece la conservación de energía, porque la luz escateriada era omega del L más menos la de la vibración, también aparecía la conservación de impulso. ¿Qué es? La conservación de impulso es esencialmente lo mismo que llaman phase matching en la óptica no lineal. Entonces, acá aparece una cosa que es simpática para la gente que hace Raman en sólidos. Ustedes, de vuelta, este es un esquema típico de las vibraciones en sólidos. Esta es la frecuencia en función del impulso. Como les decía, cuando uno tiene una estructura un poquito compleja en la cual no hay solamente un átomo, sino que hay más de uno por celda unidad, aparecen las vibraciones acústicas y las vibraciones que se llaman ópticas. Entonces, en principio aparecen bandas de vibraciones. Sin embargo, cuando uno hace espectroscopía Raman, que es ir a ver cuáles son los fotones que salen de color distinto al láser que uno mandó, no se ven bandas, sino que se ven picos muy bien definidos, y eso es por la conservación del impulso, el phase matching. Una forma de verlo es que, de acuerdo a esta regla de conservación, que KL tiene que ser igual a KS más menos Q, dependiendo si es el Stokes o el anti-Stokes, entonces el Q, o sea, cuál es el impulso de la vibración que yo puedo generar, va a ser, el Q va a ser KL menos KS. O sea que el Q está definido, no voy a ver toda la banda, sino que voy a ver para cada esquema de ángulos que yo ponga entre lo que excito y lo que detecto, voy a ver el Q de la vibración que satisfaga este phase matching. El Q más grande que se le puede medir en un experimento de este tipo es si uno va con el láser y detecta el fotón que sale para atrás. En ese caso le transfiere todo el impulso posible a una vibración. El impulso de un fotón es 2pi sobre lambda. Pongamos que el lambda es 500 nanómetros, un láser verde, o sea que lo máximo de impulso que le pueden transferir a una vibración es 2 veces eso, porque el fotón va y uno detecta lo que vuelve, o sea que es 4pi sobre 500 nanómetros. Para la gente que ha visto sólidos, saben que estos estados se dibujan hasta el fondo de la zona Brillouin, que es pi sobre A, donde A es el parámetro de red, que es típicamente 5 angstroms. O sea que acá hay un factor 1000 de diferencia, o 250. Es decir, que cuál es el Q de los fonones que uno puede ver con este tipo de espectroscopías corresponde a fonones de impulso muy chiquito, muy del centro de zona Brillouin. Muestro una transparencia más y después ahí redondeo esta parte. Les muestro un ejemplo en el cual hacemos un espectro de un sólido que es un montón de capas de material. Esto se llama una superred. Hace poquito mostré cómo era la sección eficaz, que era una integral del campo incidente, el cambio de la susceptibilidad y el campo escateriado. Eso venía de calcular cuál era la probabilidad de ese proceso.
Y si yo tengo un material que tiene capas, los distintos materiales van a tener una susceptibilidad eléctrica distinta y por lo tanto las vibraciones van a modificar algo que es distinto. Esa característica de los materiales se llama, que es la derivada de la susceptibilidad con respecto a la deformación, se llama P, que es la constante fotoelástica. Y esta constante fotoelástica, que es una propiedad del material, como esto va a ser una estructura que es periódica, porque es una superred, la puedo escribir como una suma de cosas que van como E a la IN, donde este G son los vectores de red recíproca de esta red que he fabricado, esta superred. Entonces, cuando uno mete esto acá adentro, lo que tiene es, esto tiene el K de la luz, esto tiene el Q de la vibración, esto tiene este vector de red recíproca, y esto tiene el K del fotón que sale. Cuando uno integra sobre todo el espacio, esto da la integral de phase matching. Pero ahora apareció este vector de red recíproca, que es el de la superred. Entonces, en ese caso, lo que se puede ver es que uno puede ver, esta superred tiene como foldeado, como replegadas por estos vectores de red recíproca su relación de dispersión, y uno puede cruzar con la curva de phase matching en varios lugares la relación de dispersión. No importa el detalle, solamente para mostrarles por qué los espectros se ven como se ven. Esta es una super red, como se fabrica en los laboratorios, en la cual uno hace materiales. Por ejemplo, estos son dos semiconductores, arsenio de galio y aluminio arsénico, que son muy importantes porque prácticamente todos los láseres de puntero, todos los generadores de fotones únicos, se hacen con estos tipos de materiales de arsenio de galio. Como les decía recién, la relación de dispersión de los fonones acústicos y ópticos, debido a esta superred, es como si se replegara y arman este serruchito, que tiene que ver con ese vector de recíproca G. Entonces ahora la relación de phase matching ocurre cuando uno corta acá, y por eso cuando uno ve los espectros, se ven por ejemplo acá el de azul, que es una superred de estas, se ven parcitos de picos cada vez que uno tiene un par acá, otro para acá, etc. Y se ven todos estos pares de picos hasta que uno llega a los de acá arriba. O sea, acá están las vibraciones acústicas, que sería el scattering Brillouin, y acá tienen las vibraciones ópticas de acá arriba, que sería el espectro Raman. Acá se ve de vuelta que Brillouin y Raman es esencialmente lo mismo. Entonces, el mensaje de esta parte es que siempre que haya fluctuaciones estáticas, variaciones de la función dieléctrica en el espacio, uno va a ver dispersión Rayleigh. Eso es lo que explica el cielo azul, la leche blanca y los atardeceres rojos. Y las fluctuaciones que sean dinámicas, producidas por lo que sean, por vibraciones o por lo que sea, siempre que haya algo que en función del tiempo me modifique la función dieléctrica, es lo que me va a dar lugar a la aparición de bandas laterales a frecuencias distintas de las que yo mandé con el láser, corridas hacia más alta energía si se absorbe la energía de esa fluctuación, o a más baja energía si la luz ha excitado a esas posibles excitaciones. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todavía están ahí? Sí, bárbaro. ¿Alguna pregunta, chicos? Anímense. Bueno, no. Todo lo que conté recién, más allá del detalle, que si hay alguien que vio sólidos, las cosas que dije de fonones, le dice, no, esto es una estupidez. La gente que por ahí no vio mucho le va a parecer complicado. No importaba el detalle, lo que importa es que distintos tipos de excitaciones en sólidos se pueden dar lugar a estas bandas laterales, y el origen de las bandas laterales es algo no muy distinto a lo que vieron antes de mezcla de frecuencias, nada más que ahora es una mezcla con una frecuencia que es interna de una excitación del material. Entonces ahora vamos al segundo punto, que es esto de los estados virtuales. Una cosita antes, por ahí puedo preguntar, que estaba anotando, Sí, no llegué a dale, preguntar antes. dale, Maxi. Vos mostraste en el diagrama que como que elegías un K y según el K que elegías ibas cruzando y ahí te iban saltando los piquitos, ¿no? No, en realidad este es un experimento en el cual elijo un K, Claro, por porque eso. esto es Sí, sí. backscattering, elijo un K que es el que está acá rayadito,
me aparecen los distintos picos porque es una estructura que tiene una superred donde las excitaciones son las que están replegadas de esta manera. Sí, sí, Entonces eso sí. ahora esta regla de... Sí, Lo que dale, quería preguntar perdón. es, ¿uno puede ir como cambiando el K y muestreando este espacio, digamos? Sí, a ver, sí y no. En este caso, que es un sólido, digamos, entero, eh, en este de acá, este es el sólido que llega acá hasta pi sobre A, que A es el parámetro red, es lejísimo al final de la zona de Brillouin. Yo lo único que puedo hacer es ir desde cero a esta banda roja, que es el máximo, que es cuando el fotón va y vuelve. O sea que desde el punto de vista de poder sondear vibraciones, solamente puedo ver cosas van desde cero hasta un valor muy chiquito. Eso es lo que también lo hace interesante a Suedes, que la Suedes de alguna manera es relación de la que se me viene a la región en la cual yo puedo medir. Y efectivamente hay experimentos desde los primeros años en los cuales se inventaron estas superredes, en las cuales la gente estudió toda esta relación de dispersión, yendo desde cero hasta 2 veces el Q de la luz, porque ya todos los fonones se me habían replegado a esa zona que yo podía variar. Ah, claro, buenísimo. Gracias. Bien, entonces, vamos ahora a la segunda pregunta filosófica, esta de los estados virtuales. Eh, Esto tiene uso como motivador. Les presento a Raman, este muchacho, no tan muchacho en la foto de la derecha, que ganó el premio Nobel en el 1930. Creo que es eh, no sé si el LIGO le debe haber dado, pero por lo menos hasta en realidad el premio Nobel del LIGO es no del LIGO, sí, el LIGO fue la gente que hizo el experimento. Él es el tipo que le dieron el premio Nobel más rápido desde que descubrió algo. Y él esencialmente lo que explicó es la dispersión inelástica de luz. Él mostró que si uno mandaba luz, aparecía luz de colores diferentes, y que eso no era simplemente reemisión, sino que era un proceso nuevo, que era esta dispersión inelástica que les acabo de mostrar antes. El experimento en sí que reportó primero es una risa, es un paper que es un pedacito de columna de paper nada más, en la cual narra qué es lo que hace y qué es lo que ve. Eh, y esencialmente lo que hizo fue mandar luz colectada desde el Sol, le puso un filtro pasabajos, o sea que pasaban solamente fotones, luz, ondas electromagnéticas de una cierta frecuencia máxima a más bajas. Y después se consiguió otro filtro que era un pasaltos que dejaba pasar justamente aquellos colores de frecuencia más alta que el primer filtro no dejaba pasar. Es decir, si uno los filtros, el pasabajo y el pasalto juntos y miraba al sol, no veía nada, porque el primer filtro dejaba pasar las bajas frecuencias eh, y el segundo dejaba pasar las altas frecuencias. Y después lo que hizo es, agarró uno de estos cristales enormes que tiene en la mano, porque en la India tenían muchos cristales enormes de mucho valor, y lo puso en el medio entre los dos filtros y dijo, uy, ahora veo luz. Ese es el paper, dice, puse el cristal y veo luz. ¿Cuál es la explicación? El primer filtro me deja pasar solo las frecuencias bajas, en el cristal pasa algo que me las reconvierte para arriba, esto es el anti-Stokes, y el segundo filtro entonces pasan. O sea que hubo una reconversión de frecuencias desde abajo para arriba. El segundo paper, que lo hizo un año más tarde, ya usa un prisma para separar colores y una anda fotográfica para medir cuáles eran los colores que han salido de ese experimento. Pero esencialmente ese fue el experimento de Raman en el año del siglo pasado, casi hace 100 años. Y es interesante en esto que es parte de su charla Nobel, donde dice que la principal dificultad que tuvimos y que nos limitaba en el estudio de este nuevo fenómeno era la extrema debilidad en general. Esto fue resuelto usando un telescopio refractivo con una lente de 7 pulgadas y de muy corta
distancia focal y condensar la luz del sol, que era intensa en la India, para tener mucha intensidad. Así que lo que dice ahí es que es un fenómeno que es débil. O sea, yo les mostré recién un hermoso espectro que no tenía ruido, pero como fenómeno es un fenómeno débil. De hecho, casi no hay papers de espectroscopía Raman desde el año 23 que él lo descubre hasta los años 70, en los cuales empezaron a aparecer láseres que se podían usar en un laboratorio y que permitían intensidades importantes de luz. El mensaje entonces es que es un proceso, es un fenómeno muy débil. Esto es lo que sale de... Es interesante, pero es débil. Entonces, ¿por qué es débil y cómo superar esta debilidad? André, ¿te parece que hablo hasta las 11 y ahí paro? ¿Y ahí descansan? Sí, sí, me parece bien. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, ¿por qué es débil y cómo superar esta debilidad? No es que está a ser débil, pero para la técnica de espectroscopía sí. Y tiene que ver con lo siguiente. Hasta ahora yo les mostré cuál era el fenómeno desde el punto de vista macroscópico. Esta transparencia sintetiza lo que es el modelo cuántico de la dispersión Raman. En el modelo macroscópico dijimos que venía luz, que interactúa con la función dieléctrica, o sea que tiene que haber interacción con los electrones, que había alguna perturbación, por ejemplo las vibraciones que modulaban a los niveles electrónicos y por eso cambiaban a la función dieléctrica, y después había luz que estaba dispersada, que es la manera en la cual también la función dieléctrica genera la polarización, que es reemitida. Así que es un proceso que tiene 3 etapas. Hay un láser que tiene que venir y tiene que crear un par electrónico con el material, con el electrón. Eso es el Alex, estado M. O sea, Alex, sí, ¿podés dale. repetir porque se cortó justo cuando estabas en el primer paso? Bien, entonces, desde el punto de vista de la cuántica, uno tiene que ver cuáles son las perturbaciones que me llevan a un proceso, una probabilidad de que ocurra algo. Esto es un proceso de tercer orden, que tiene 3 etapas. La primera etapa viene un fotón, que es el del láser, el que excita, y genera un par electrón hueco a un estado excitado del material M. Es decir, al principio el material tenía sus electrones en el estado fundamental, viene el láser y genera un par electrón hueco al estado M. Es el electrón, o la parte esta de acá abajo es lo que corresponde al agujero, es el electrón o el agujero el que interactúa con las vibraciones. ¿Se acuerdan que vimos cuando yo les dije que las fluctuaciones modulan la función eléctrica? Lo hacen cambiando la energía de los estados de electrones. No es que la luz interactúa directamente con las vibraciones, sino que es este electrón excitado el que, por su carga, mueve a los iones y por lo tanto interactúa con la red. Y al interactuar con la red genera una vibración o la absorbe, en este caso porque Stokes la genera, y pasa a otro estado. Hay un proceso de scattering en el cual el estado electrónico M genera una vibración y pasa a un estado L, y es este estado L, este electrón L, el que se recombina con el agujero original y da lugar al fotón que sale. Así que en este proceso hay 2 interacciones radiación-materia, que son estos cuadraditos anaranjados, y hay una parte de interacción electrón-fonón, que es esta cosita azul. Es un tercer orden de perturbaciones, segundo orden en luz-materia, primer orden electrón-fonón. Y todos ustedes seguramente hicieron cursos de cuántica avanzada, en la cual saben que cuando uno hace perturbaciones, cuanto más grande es el orden de las perturbaciones, más chica es la probabilidad de que eso ocurra. Y la manera en que se calcula esto es muy simple, y es esto que está expresado acá, que tiene 3 elementos de matriz en el numerador y tiene 2 denominadores de energía en el denominador. Y todo eso al cuadrado dice cuál es la probabilidad de que esto ocurra. En este primero, el estado inicial, que es el estado del láser,
a través de la interacción de la radiación con la materia, que es proporcional al campo eléctrico de la luz, pasa al estado M. Después el estado M, este intermedio, pasa al estado L a través de la interacción electrón-fonón, y después el estado L pasa al estado final, que corresponde a que se recombinaron y se emitió el fonón. En los denominadores de la energía aparece una frecuencia del láser menos la frecuencia de este estado M, y aparece la frecuencia del fotón que sale menos la energía de este estado L. Esta es la manera de calcular. Yo espero que hayan pasado por lo menos por este tipo de cálculo de perturbaciones en su carrera. Hay varias cosas que son importantes acá. Esto se puede calcular, no es imposible, basta conocer cómo es la estructura electrónica del sólido y cómo son las vibraciones del sólido. Lo importante es que estos estados M y estos estados L no tienen nada de virtuales. Estos son los estados excitados M, L o lo que sea del sólido. No tienen nada de virtual. El cálculo este de probabilidades, acá dice proporcional, porque además de algunas constantes, cuando uno hace la integral de todo esto, lo que aparece es la conservación de energía también. Y cuando uno tiene procesos de este tipo, la conservación de energía no importa en cada uno de los vértices de esto, sino que la conservación de energía afecta a todo el proceso en su conjunto. Es decir, la energía final tiene que ser igual a la energía inicial. Donde yo empecé, tengo que haber mantenido la energía al final. Pero en el medio no hay por qué que se conserve la energía. Nada dice que se tenga que conservar. El estado inicial es un estado en el cual tengo un fotón de la energía del láser. El estado final es un estado en el cual tengo un fotón escateriado más un fonón, es decir, se conservó la energía. Estos estados M y L, insisto, son estados reales. Lo que a mí me gusta más desde el punto de vista filosófico es llamar a esto transiciones virtuales, en el sentido, no estados virtuales, porque los estados no son virtuales, sino que de alguna manera las transiciones son virtuales, en el sentido que efectivamente acoplan un estado con otro estado que es totalmente real, pero con una transición que no necesita conservar la energía, porque simplemente no hay nada que la obligue a conservar la energía. Entonces, los estados que participan son los estados del cristal, pero aparecen estos denominadores de energía. Entonces, cuando el láser tiene una energía que se acerca a la transición real del estado M, o sea, este estado virtual que decíamos antes se acerca al estado real, eh, esto acá se va a cero, o sea que en este denominador de energía lo único que me queda es el ancho del estado M, es decir, la vida media de ese estado de intermedio M. Y este otro denominador de energía tiene una frecuencia escateriada menos omega L, así que de vuelta, si el fotón emitido justo coincide con una energía real de un estado real del material, esto se hace cero y por lo tanto el denominador de energía hace que aumente la sección eficaz. De vuelta en ese caso, lo único que me queda es el ancho de la transición. Es decir, que acá yo tengo algo que se llama resonancia entrante, cuando el láser se acerca a una transición real del material, y tengo una resonancia saliente, que es cuando el fotón que sale se asocia a una transición real. Entonces, una forma de amplificar esta señal débil es usar láseres que se acercan a transiciones electrónicas reales del sólido. Y eso es lo que se llama Raman resonante. Desde el punto de vista de la teoría macroscópica, que es lo que dije antes, también se puede entender. Acá lo que estoy dibujando es la función eléctrica en función de energía para un sólido. Típicamente, la función dieléctrica, saben, es 1 4 pi por la susceptibilidad, o sea que la susceptibilidad que me apareció antes es esto que aparece acá, que es lo que uno deriva cuando calcula cuál es el efecto de la perturbación dependiente del tiempo. Entonces,
lo que uno puede decir es que si la dispersión está inelástica es la derivada de chi con respecto a Q, en realidad lo que dejamos que hace la vibración es cambiar las energías, o sea que lo que yo tengo que hacer es ver cuánto cambia la sociedad, cuánto cambio la energía, por ejemplo, de la energía de la transición, por cuánto cambia esa energía con respecto a Q. Es decir, que lo que esencialmente está haciendo la vibración está moviendo a la función dieléctrica esta, y entonces cuánto cambia la función dieléctrica, que es este delta de la socialidad, va a ser mucho más grande cuando yo me acerco a una resonancia y mucho más chico cuando estoy lejos de la resonancia. O sea que es un fenómeno resonante. Esta es la forma macroscópica de verlo, y esta de acá es la forma microscópica cuántica de verlo. Esto es un experimento que hicimos nosotros, ese efecto puede ser muy grande. Esto de vuelta es una superred como la que les mostré antes, y estas curvas muestran cuánto es la amplitud de ese proceso Raman o Brillouin cuando me acerco a la transición. En este material las transiciones térmicas cambian con la temperatura, así que acá tengo un experimento a 290 Kelvin, 250, 225, todos estos son experimentos distintos que van de temperatura ambiente, 290 Kelvin, hasta algo que está frío de 30 Kelvin. Lo que se puede ver, por ejemplo, acá en 30 Kelvin es que la sección eficaz, fíjense, aumenta 6 órdenes de magnitud, o sea que uno puede realmente amplificar la sección eficaz muchísimo, y es mucho mejor a bajas temperaturas que a altas temperaturas, por esta cosa del ancho de la transición que yo les decía. A bajas temperaturas las transiciones se vuelven más angostas porque las vidas medias son más largas, a altas temperaturas las transiciones son más anchas, y por eso la resonancia es menos efectiva. Así que eso es el Raman resonante. Tenía dos otras formas de mostrar cómo amplificar las acciones de Raman, pero supongo que lo puedo hacer después del descanso, o les cuento otra cosa después del descanso. Así que nada, entonces, para cerrar esta parte, la sección eficaz Raman es débil, se la puede amplificar, y la forma de hacerlo, la que les conté recién, es hacer un Raman resonante, que es volver reales esos estados virtuales que se describen en la óptica no lineal. Dale. Sí, muy claro. Bueno, chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta antes del descanso o lo van pensando y se lo hacen cuando volvemos del descanso? Como quieran. Si alguien tiene algo ahora, a ver, ¿no está? En las transparencias que después les voy a pasar, en la primera está mi email. Supongo que allá en Exactas es igual que acá, el sentido es de acoso absoluto de los estudiantes sobre los docentes, me pueden mandar mail cuando quieran. Sí, es libre, es libre. Sí. Bueno, si tienen algo, vuelvo a preguntar. Bueno, a ver. Bueno, entonces que lo piensen hasta el recreo. Escúchame, ¿te parece que hagamos 10 minutos? Dale, nos vemos, que son 11:02, a las Y 11 y 12, cuarto. por ahí. Y 12, dale, dale. Bueno, por ahí, más o 11 y menos ahí, 12. por ahí tienen algunas preguntas, charlamos un cachito. Dale. Voy a ir, Buenísimo. ahora sí, ahí vamos. Chicas y chicos, ahora voy a ir medio fugaz, medio rápido, porque no quiero dejar de mencionar dos maneras adicionales en las cuales se puede amplificar la dispersión inelástica de luz, pero quiero ir rápido a las no linealidades, y que es el trabajo más que estamos haciendo ahora. Así que no se asusten si voy rápido ahora, y voy a mencionar dos formas de amplificar la sección eficaz Raman. Las menciono nomás sin entrar en mucho detalle. Uno es lo que se llama SERS, en lo cual Andrea es experta, que es Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Lo que se hace es, en esto que está acá abajo, que muestro de vuelta la sección eficaz Raman, la idea no es hacer explotar los denominadores, estos denominadores resonantes, sino que es aumentar el campo eléctrico que aparece en el primer vértice de interacción del láser o en el segundo vértice de la luz dispersada. Si uno puede aumentar el campo eléctrico en el lugar donde está la molécula o lo que uno quiera ver, esto también va a crecer. Y la manera en la que se hace con SERS es usar plasmones, que funcionan nanopartículas, o otro tipo de estructura metálica, funciona como una antena que amplifica el campo en la región en la cual uno va a.
La magnitud con la cual uno puede aumentar, antes en la parte resonante electrónica les mostré que aumentaba 5 o 6 órdenes de magnitud la señal. Por este efecto plasmónico también se puede aumentar entre 5 y 10 veces, y 10 órdenes de magnitud, perdón, la señal. Y iba a contarles que con esto no solamente hemos sido capaces de ver moléculas individuales, que eso lo descubrió otra gente, no nosotros, sino que además hicimos experimentos en los cuales agarramos una molécula y le poníamos y le sacábamos un electrón. Y podíamos, con Raman, a pesar de que Raman decía que era una técnica muy débil, con Raman fuimos capaces, gracias a esta amplificación de las antenas plasmónicas, de estar viendo las vibraciones de una individual cuando le entraba y le salía un electrón individual. Así que esta cosa de los plasmones sirve. Y la otra cosa en la que hemos trabajado y que me da un poco de pie a lo que quiero contar después son otro tipo de resonadores ópticos que buscan también amplificar el campo eléctrico, pero lo hacen de una manera distinta, y es esencialmente hacer cavidades, hacer una cavidad resonante donde uno mande luz y la luz se pueda confinar en un volumen muy chico. Cuanto más chico es el volumen en el cual uno confine la luz, más grande va a ser su amplitud. Y para eso hay que usar espejos. Los espejos que se usan son espejos dieléctricos, que se llaman. Un espejo dieléctrico es algo cuya transmisión en función de la energía se ve acá, o sea, hay una banda en la cual ese espejo no deja pasar luz, o sea, que funciona como un espejo. Si uno, los espejos alrededor no quiera estudiar, ahora la transmisión en función de la energía tiene esa zona prohibida, que es donde el espejo es un buen espejo, pero por ser una cavidad, porque acá aparece un espaciador, que es el corazón de la cavidad, aparece una cosa que es un modo confinado, que es el modo de la luz, el modo resonante de la luz adentro de la cavidad. Como les decía recién, el campo eléctrico para ese estado se ve amplificado dentro de la cavidad, que es este dibujito de acá abajo, y por el hecho de verse amplificado el campo, como la seccionificada Raman va como el campo a la cuarta, porque es el campo al cuadrado de la luz incidente, y el campo al cuadrado de la luz dispersada va al campo a la cuarta, se pueden conseguir presiones que son del orden de 10 a la 5. Así que redondeando hasta acá, fui rápido, la idea no es que se lleven al detalle, pero que si bien es cierto que es un proceso de tercer orden y por lo tanto débil, hay formas de amplificar la sección eficaz por resonancias electrónicas, por resonancias plasmónicas o por resonancias en estas cavidades resonantes, de tal manera de aumentar la sección eficaz en millones y millones de veces. Bien, eso es el Raman, y quiero pasar entonces en la segunda parte de la clase a contarles un poco de cosas no lineales, y en particular cosas no lineales que hacemos nosotros y que ocurren a potencias que no son tan altas. Perdón, Alex, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dale, ¿Qué Valti, tal? sí, por favor. No sé si alguien quería preguntar algo antes, pero bueno, prendí el micrófono. ¿Tenés idea de cómo se generan armónicos, digamos, usando nanopartículas? Porque sé que se pueden generar segunda y tercera armónica excitando nanopartículas, pero bueno, no me queda claro cómo se logra eso. Sí, hay dos mecanismos por los cuales las nanopartículas son importantes para generar segundas armónicas. Una es esta cosa de que te amplifica el campo. O sea, vos localmente vas a tener esta antena, lo que hace es generar, esencialmente vos mandás luz, y lo que hace la luz no solamente tiene su propio campo eléctrico, sino que sacude la carga de la nanopartícula. Entonces, si vos vas a medir el campo cerca de la nanopartícula, es el campo externo, más el producido por el movimiento de los electrones de las nanopartículas. Eso puede ser muy grande. Entonces, si vos buscas no linealidades, lo que vos querés es que esos campos sean grandes, alrededor de las nanopartículas son muy grandes. Claro, o sea, por Pero ejemplo, además, la otra forma, para terminar la idea, la otra forma es que, seguro que Andrea les contó que el Chi2, para poder generar segunda armónica, tiene que tener ciertas simetrías, y normalmente cuando hace cosas como nanopartículas y se fijan localmente, esas simetrías ya no valen porque está al lado de una interfaz
así que también hay reducciones de estas limitaciones por asimetría, o sea que las dos cosas sumadas hacen que en general veas segunda armónica aumentada cerca de nanopartículas. Claro, pues yo me imagino, no sé, por ejemplo, un dímero donde vos en el hotspot generás un campo intenso, bueno, no sé si 10 veces o cuántas veces más grande que el incidente. Entonces vos lo que haces es generar el campo intenso y, digamos, no es la nanopartícula per se la que emite, sino que es el campo generado por la partícula el que proporciona el mecanismo para generar segunda, tercera armónica o armónicos de orden superior. Pero no son vibraciones de la nube electrónica de primero, segundo, tercer orden, ¿no? O sea, por ahí me estoy confundiendo. No, o sea, no necesitas que la nanopartícula esté oscilando a 3 veces la frecuencia para tener esa Ah, generación eso, de esa es tercera la armónica. pregunta. Está bien, Claro. está bien, está bien. Gracias. De vuelta, como son procesos resonantes, si existe una resonancia a 3 veces la frecuencia, todo eso se va a aumentar porque también la luz que sale en en los procesos estos de alto orden está lo que genera y también lo que sale. Si lo que sale también está resonante, la antena en la parte de emisión también se va a amplificar, pero no es imprescindible. Ah, está bien, O está sea, bien, está bien. en general, en los experimentos, si vos querés amplificar, lo que vas a querer buscar es algo que tenga una resonancia plasmónica en la frecuencia omega, pero también en 2 omega, eso sería lo ideal. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De nada, che. Bien, vamos entonces, yo quiero contarles acá, volver a la teoría cuántica de la dispersión Raman, porque ahora quiero conectar la parte no lineal de estimulación con la parte lineal que les he contado, y eso de alguna manera está metido acá. ¿Se acuerdan? Esta es la sección eficaz del proceso Raman, calculado bien. Y de vuelta, para los que hayan hecho algún curso de perturbaciones dependientes del tiempo y quizás pasaron por algo de lo que se llama la formulación con segunda cuantificación, etcétera, de las interacciones. Y los que pasaron por ahí y los que no pasaron por ahí lo escucharon de otra manera, saben que lo que aparece acá en el primer término de interacción es la destrucción de un fotón, o sea, se destruye el fotón y se crea un par de electrón hueco. En el segundo elemento de matriz lo que ocurre es que hay un salto de un electrón de un nivel a otro y se crea un fonón. Y en este último de acá se destruye el par electrón hueco y se crea un fotón. Es decir, que en el primero destruimos un fotón, en el del medio creamos un fonón y en el último creamos un fotón. Los fotones y los fonones son bosones, y cuando uno calcula esto haciéndolo bien cuánticamente, esta sección eficaz es proporcional a esta cosa de acá. El primer término es proporcional al número de fotones del láser, porque el término ese de destrucción de fotones lo que hace es aparecer un n. El del medio es un término de creación de fonón, y eso hace aparecer un n de fonones más 1, donde n de fonones es cuántos fonones uno tiene en el medio en ese momento, más 1, porque aunque no haya fonones, puede estar la emisión espontánea de fonones. Y el último término de creación de fotones aparece un n de Stokes más 1, donde n de Stokes es el número de fotones Stokes que hay en el ambiente en ese momento. Es decir, que si yo supongo que el número de fonones presentes es chico y el número de fotones dispersados es chico, solamente me quedan los términos espontáneos, que son los que aparecen cuando vimos toda la parte de Raman que venía del primer término de la perturbación, que era el Chi1, el Chi1. Pero de alguna manera acá está metido el hecho también de que esto va a dar lugar a estimulación. Si hay fotones Stokes, este proceso va a estar estimulado por los fotones de energía Stokes, y el fotón que se genere va a ser un clon de los que ya había, o sea que va a ser una emisión estimulada. Es decir, que acá está también la emisión estimulada, no hace falta ir más lejos que esto.
Pero además es interesante esto, o sea, acá ya está metido lo que sería un láser Raman, en el sentido de que yo bombeo fuerte. Esto es lo que les va a contar Diego la semana que viene. Tengo una fibra óptica, le mando un láser intenso por la fibra óptica. A medida que va el láser por la fibra, se empiezan a generar fotones Stokes, porque se da una excitación de las vibraciones de la fibra, y se empieza a aumentar la población de fotones Stokes, y si uno le metió suficiente rosca, de tal manera que eso dé ganancia más grande que las pérdidas que salgan de la fibra, esto puede dar lugar a estimulación, como se da estimulación de un láser en la frecuencia del láser. O sea que acá uno va a tener estimulación a la frecuencia corrida, que es la de Stokes, y esto va a estar estimulado por este término de acá. Pero más aún, y es algo que Diego no les va a contar, esta ecuación lo que muestra es que la estimulación también puede ir por los fonones. Es decir, si uno tiene un sistema en el cual cuando se generan los fonones, uno también los confina, o sea, no los deja irse, y esos fonones pueden seguir viviendo ahí en el ambiente en el cual se van generando estos procesos de interacción de la materia. Si uno consigue que haya en inglés es build-up, como no sé, crecimiento de la población de fonones, eso va a hacer que los fonones que se generen de vuelta sean clones de los que habían, y si son clones de lo que había, eso va a poder crecer no linealmente, y si en algún momento las ganancias son más grandes que las pérdidas, eso puede dar lugar a una estimulación, y en ese caso uno va a tener una población coherente no lineal de fonones, que es lo que en la comunidad se llama un láser de fonones, o un SASER, por Sound Amplification by Stimulated Emission of Radiation. O sea que en esta fórmula en realidad hay un montón de cosas, y en el tiempo que me queda, que van a ser unos 25 minutos más, es lo que les quiero contar de lo que nosotros estamos tratando de hacer para demostrar emisión estimulada de sonido, que es emisión estimulada de estos fonones. Y eso es, acá empieza entonces de la clase esta, empieza más la parte más de tipo charla científica, de área comía, de esta época. Que tiene que ver con un campo que se llama la optomecánica de cavidades, y se llama optomecánica de cavidades porque es un sistema de resonancia que, en función de lo que les decía en la transparencia anterior, tratan de confinar fotones, por eso viene la parte de opto, pero también fonones, y esa es la parte mecánica, y las dos cosas que estén interactuando entre sí. Un ejemplo paradigmático de la mecánica de cavidades es esto de acá. Esto es el LIGO, es el experimento de detección de ondas gravitatorias que ganó el premio Nobel hace un par de años. Se hizo muy famoso porque detectó ondas gravitatorias, pero la gente que sabe de cómo se hace este experimento, pues es una cosa totalmente descabellada que a alguien se le haya podido ocurrir hacer esto y que haya funcionado. Es muy interesante verlo, cómo funciona, y la sensibilidad que tiene, que es increíble. Es un experimento de optomecánica, en el cual cada uno de estos brazos, que mide varios kilómetros, lo que son 4 kilómetros, es una cavidad, que tiene un espejo acá en la zona donde está la casita, el laboratorio. Casita es un laboratorio. Y en el otro extremo de este brazo hay otro espejo. Y lo mismo pasa, hay un espejo en el centro donde está el laboratorio, y otro espejo al final del brazo. Y todo esto además es un interferómetro donde interfieren la luz de los láseres que se mandan hacia los dos brazos, como Michelson. El punto es que los espejos que están en la punta de estos brazos son espejos que me pesan un montón de kilos, alguna fracción de tonelada, y que están colgando de una manera muy precisa. Están sueltos, esencialmente pueden vibrar. La idea es que cuando pasa una onda gravitatoria, de lo cual física que yo desconozco absolutamente, pero puedo entender el versito que dicen, la onda gravitatoria afecta la posición de estos espejos que pesan un montón y los perturba.
y al moverlos cambia la condición de resonancia de la cavidad que está en este brazo, cambia la condición de resonancia del otro brazo y cambia el interferómetro. Y esos cambios son los que se detectan para detectar la onda gravitatoria. Sin embargo, desde que se empezó este experimento, que empezó en los años 80 de hecho, se sabe que lo que uno está haciendo acá para hacer el experimento es meter fotones. Y los fotones están yendo y le están pegando al espejo que está en el extremo, que es un espejo que se puede mover. Entonces, ya desde el inicio de este experimento, la gente se preguntó si los fotones que uno está metiendo dentro, que no tienen masa, pero tienen impulso, no pueden estar afectando a la posición, a las vibraciones de ese espejo, de tal manera de que generar un ruido que termina siendo la posibilidad de detectar ondas gravitatorias en una galaxia lejana imposible, simplemente por el ruido que meten los fotones. Esa discusión fue muy importante al principio, y hay un paper que encanta el abstract, es de 1980, y dice: el interferómetro está siendo desarrollado para detectar ondas gravitatorias, midiendo cambios en las posiciones de masas libres, estos espejos en el extremo. Dice, ha habido una controversia respecto a si fluctuaciones de presión de radiación, que es esto que la presión que hacen los fotones, pueden, desde el punto de fluctuaciones cuánticas de eso, pueden distorsionar las mediciones. El éter, porque es un physical review letter, resuelve la controversia, lo hace. O sea que en este paper esencialmente lo que el tipo dice es: estamos en el horno, vamos a estar metiendo fotones para medir cosas, y esos fotones nos van a estar perturbando la posición de los espejos. Y cuando perturban la posición de los espejos, cambia la resonancia de los fotones. O sea, tengo fotones en resonancia, genero vibraciones, y las vibraciones actúan sobre los fotones, cambiando la resonancia, con lo cual cambia la manera en la cual afectan las vibraciones. Es un sistema no lineal con feedback, que no se sabe qué va a pasar. Este tipo hace el cálculo y dice: estamos en el horno, esto es grave. Y gente se puso a estudiar, y de hecho, de estudiar qué es lo que pasa, es que consiguieron resolver el problema, y son capaces de medir ahora un 10 milésimo desplazamientos que tienen que ver con un 10 milésimo del tamaño de un núcleo atómico. La resolución de eso es lo que dio lugar a todo este campo de la optomecánica de cavidades, que se sintetiza con este dibujito de acá, que esencialmente entonces es un problema en el cual uno tiene dos espejos, de tal manera que puede confinar fotones, pero esos fotones pueden mover a uno de los espejos porque le pegan, y cuando lo mueven afectan la propia resonancia de los fotones, que es un sistema realimentado, por lo tanto no lineal. La física de esto, que tiene distintos tipos de formas que se han desarrollado, va desde átomos y iones atrapados en trampas, o sea, los experimentos que hace Christian Schmegel o en exactas, usan cosas que tienen que ver con optomecánica de cavidades. De hecho se usan para enfriar a los iones. Hay un montón de estructuras distintas que se han desarrollado: cantilevers, toroides, membranas de todo tipo, hasta que van desde septogramos hasta muchos kilogramos, que es el LIGO. Todos tienen la misma física, y que tiene que ver con esto que estoy mostrando acá, que es un resonador de luz, en el cual uno mete luz que puede entrar con un cierto color, que es el de la resonancia, pero que cuando entra mueve un espejo que afecta la frecuencia de la resonancia. Y la pregunta entonces es: ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿cómo ejerce fuerza la luz sobre la materia? Esto decía recién, la presión de radiación, y para mostrar cuál es el efecto de la presión de la radiación, me encanta mostrar esto. Ustedes que son porteños, que les encanta Buenos Aires, tienen que venirse a vivir a Bariloche, que es esto que está acá. Se ven ahí las montañas, se ve Bariloche de noche, y no se ve el lago porque está de noche.
¿Me escuchan? Sí. ¿O apagaron todos porque dije porteños? No. No, te escuchamos perfectamente y también vemos esa maravillosa foto. ¿La sacaste vos? No, ahí Bien. dice Guillermo. No, esta foto la sacó el Chule Abramson, que es un colega físico, pero es un astrónomo aficionado. Y no es una estrella fugaz, sino que es un cometa. No es que estaba justo ahí cuando sacó la foto, sino que esto se vio en Bariloche y en muchos lugares del mundo durante más o menos entre 7 y 10 días todas las noches. Ese es el cometa Magnot, que se vio en 2006, 2007, creo que es ahí, 21 de enero del 2007. La realidad era mucho más impresionante, la cola ocupaba más o menos la mitad del cielo. Y no es que se ve un ratito, sino que se ve durante todo el atardecer. El sol está, efectivamente, se ve brillante atrás de las montañas porque está el sol poniéndose. Y esto es bello, es interesante en el sentido de que si se fijan la cola del cometa y le tiran ahí una derivada al principio, verán que está toda doblada la cola esa, tiene una comba, una banana enorme. Esa banana es porque el Sol está mandando fotones que pegan sobre las partículas de la cola y la doblan. Las partículas que se fueron hace más tiempo de la cola recibieron más fotones y por lo tanto se doblaron más. Así que esto es lo que es la presión de radiación, que es chica, pero se ve que no es tan chica cuando estamos hablando de distancias astronómicas y cantidades de fotones solares. Y ese es uno de los mecanismos, no es el único, pero es uno de los mecanismos por los cuales la luz ejerce fuerza sobre la materia. Es el mecanismo que más se usa en todos los experimentos que les mostré antes para ejercer fuerza, es el mecanismo que se usa en el LIGO. Bien, ¿y con esto qué? Entonces tenemos fuerza sobre los espejos, y los espejos cambian la realidad. Y en esta transparencia voy a tratar de contarles en dos palabras muy esquemáticamente de qué es lo que pasa. Entonces acá en el esquema de arriba está este fenómeno que es la cavidad resonante, entonces con los fotones confinados que mueven al espejo y por lo tanto afectan a la propia cavidad. Y eso se escribe en un hamiltoniano como está este acá arriba. H0 es el hamiltoniano de los fotones, que están escritos como A, y de las vibraciones, que están escritas como B. Y la interacción es una interacción que es la que es esto de acá, que es proporcional al desplazamiento como está escrita. P más B de Haga es el desplazamiento es como cada fonón afecta y desplaza a la cavidad. Y lo que eso dice es que eso renormaliza la energía de la cavidad, porque la renormaliza con algo que es proporcional a este G0. Pero a la vez, si tengo fotones, que es este A de H, o sea, el número de fotones adentro, también me actúan sobre las vibraciones, y por eso es una interacción. Si uno resuelve este hamiltoniano, que hay muchas versiones distintas de resolverlo, con distintas aproximaciones, uno puede escribir ecuaciones dinámicas para ver cómo va cambiando el campo de la luz y cómo va cambiando la posición del oscilador de ese espejo. Y eso está dado por estas dos ecuaciones de acá, que son un límite de ese hamiltoniano en el caso clásico, en el cual uno tiene muchos fotones adentro. Y esta ecuación dice dos cosas. Empecemos con la de abajo, es la ecuación de un oscilador, o sea que todo eso al final se reduce a un oscilador que tiene una cierta masa efectiva, que dependerá cuál es el problema, septogramos o kilos, dependiendo cuál era el sistema que estábamos estudiando. Tiene una frecuencia propia que es este omega m. Tiene dispacidad, el gamma M. El gamma M es porque todas estas vibraciones no van a vivir eternamente, tienen sus propios procesos de decaimiento por anarmonicidad, porque se escapan, por lo que venga, o sea, nada es eterno en la vida. Y eso está dado por este gamma M. Y además tiene una fuerza adicional, que es esta de acá, que es proporcional al número de fotones que están presentes.
Este G, simplemente, este G grande es proporcional al G chico, que es la interacción. Es decir, que esta ecuación simplemente dice que tengo un oscilador forzado por los fotones externos que están haciendo fuerza por radiación, como les mostré antes. Y por otro lado, la ecuación del número de fotones también dice que tengo unas pérdidas que tienen que ver con este kappa. Tengo la inyección externa, que es el láser que mando de afuera, que es un láser continuo. El láser que uno manda de afuera es continuo. No es que estoy mandando golpecitos para mover a la vibración, sino que es un láser continuo. Y esto que dice acá dice que la energía del modo de cavidad, este delta es la diferencia entre el modo de cavidad y el láser, pero va a estar cambiado por la presencia de la deformación, porque tengo el láser y la energía de la cavidad se va a estar moviendo si hay vibraciones. Entonces, el experimento en el que uno hace acá es, manda fotones por uno de los modos de cavidad de esto. Podría haber otro modo de cavidad que es el verde, y los fotones pueden entrar acá y pueden producir un proceso Raman como el que describí antes, en el cual generan una vibración y salen por acá. Salen por el verde. Entonces, ya les mostré antes que un láser continuo puede generar vibraciones, pero cuando acá se generan vibraciones, las vibraciones me cambian la cavidad. Y la van a cambiar a la cavidad con una frecuencia, que es la frecuencia de la vibración. Es decir que esta ecuación de alfa punto que tengo acá, lo que va a decir es que el láser medio que continuo, en realidad el número de fotones que están adentro va a empezar a oscilar en el tiempo, porque la energía del modo de cavidad va a estar cambiando con la frecuencia y la fase de los fotones que se generaron. Entonces, ahora, en lugar de tener un láser continuo con una cierta fuerza de radiación, de presión de radiación, al aparecer las vibraciones, esa fuerza empieza a depender en el tiempo con la frecuencia y la fase de las vibraciones, lo cual es mucho más eficiente para mover un oscilador. Ustedes saben cuando empujan una hamaca. Es mucho mejor empujar la hamaca en el momento que hay que empujarla y no empujarla en cualquier momento o de manera continua. Entonces, como eso es más eficiente para mover al espejo, se empiezan a generar más vibraciones que mueven más al espejo, que hacen que oscile más la fuerza, y todo eso empieza a realimentarse. Cuando uno resuelve estas ecuaciones, resulta que esto da lugar a el gamma. Este gamma m era el decaimiento de las vibraciones. Cuando uno resuelve las dos ecuaciones juntas, aparece un gamma efectivo para las vibraciones, que es el gamma m, el intrínseco, pero aparece por 1 menos c, donde c es una constante que viene derivada de justamente el término de interacciones, y que se llama la cooperatividad optomecánica. Así que finalmente, cuando uno tiene este sistema automecánico que se empieza a sincronizar con las vibraciones, el decaimiento, el decay rate de las vibraciones, que es este gamma efectivo, ahora aparece multiplicado por 1 menos c, y esto quiere decir que si c es igual a 1, esto ya no decae. O sea que c igual a 1, la condición c igual a 1, describe el umbral a partir del cual este sistema, que fue excitado con un láser continuo, empieza a autooscilar mecánicamente y por lo tanto a generar vibraciones coherentes armónicas, que es lo que sería un sáser, un emisor coherente de vibraciones. Eso es lo que se muestra acá, en la cual si uno está en esa condición de autooscilación, o sea que el C lo consiguió hacer más grande que 1, la oscilación va a empezar a crecer en el tiempo y en vez de decaer en el tiempo va a vivir eternamente, y eso es la emisión estimulada. Este C, en alguna aproximación, en algún modelo, se puede escribir como lo tengo escrito acá abajo, que es igual a 4 veces n es el número de fotones que yo inyecto. G0 es el acoplamiento optomecánico, que tendrá que ver con mi experimento peculiar, que es distinto para átomos en una trampa o para el LIGO. Y abajo aparece kappa, que es la pérdida, el decay rate de los fotones, y gamma m, que es el decay rate de las vibraciones. Es decir que este C esencialmente es la ganancia, lo que está arriba, es
cuántos fotones tengo y cuán eficientes son para generar acción optomecánica. Abajo aparecen las pérdidas. Si me consigo armar un sistema en el cual las ganancias son más grandes que las pérdidas, esto va a autooscilar. Es decir, voy a mandar un láser continuo y me van a salir fonones coherentes. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, una cosa, porque este es un picture muy general que está bueno. El papel de las pérdidas, porque acá tenés las pérdidas que son pérdidas de decay del fotón y del fonón, pero el papel de las pérdidas en los propios espejos o en las propias cosas, digamos, físicas de tu sistema, ¿dónde está representado? Está metido en el kappa y en el gamma M. O sea, kappa incluye todas las pérdidas que afecten a los fotones y tienen que ver con lo que se escapa, tunelea afuera, porque el espejo no es perfecto y vos detectás luz afuera, pero también si el espejo tuviera pérdidas, aparece ahí, si hay suciedad, todo eso. Esencialmente, experimentalmente vos medís y el ancho del pico del modo de cavidad óptico es kappa y el ancho de la vibración es gamma M. Está bien, y O en sea, el está todo metido. está bien, y en Está el todo decay metido. rate del fonón lo mismo, también está Lo medido. mismo. El decay rate de los fonones, los espejos, ahora les muestro cómo nosotros hacemos espejos para fonones. También los fonones pueden escapar de los espejos, pero una láser de fonones quiere que finalmente se emitan para afuera, o sea que un poco tienen que perder. Pero además los fonones viven menos, o sea, son anarmónicos que los fotones, en el sentido de que siempre un fonón decaiga en otros dos fonones y te lo pierdas. Y eso depende de la temperatura. Así que ahí está todo metido, el gamma M. Si se Bien. da la condición, por eso tenés que laburar, y además, yo les voy a mostrar, en nuestros sistemas son sistemas de multicapas, si hay rugosidad en las interfaces, esos son defectos que te van a hacer perder vibraciones porque se van a ir para el costado, o fotones. Todo eso está metido acá, y tu objetivo en la vida del Z es tratar de conseguir un C mayor que 1. Bien, nuestras cavidades son unas cosas que venimos estudiando hace mucho tiempo, que son unos sándwiches de capas de arsenuro de galio y aluminio arsénico, que hace 7 años, en el 2013, nos dimos cuenta que esta misma estructura, que es o sea, las capas estas funcionan con una cosa que se llama espejo diélico que les decía antes, que es un sistema periódico con distinto índice de refracción, entonces eso funciona como un espejo. Si uno pone 2, tiene una cavidad óptica. Y nos dimos cuenta hace 7 años que exactamente la misma cavidad que uno hace para confinar luz, confina sonido por exactamente las mismas razones. El confinamiento de luz tiene que ver con interferencias en todas las capas, las ondas de sonido también son ondas y se reflejan en todas las capas, no por el índice de refracción, sino por el conte acústico, mecánico de los materiales, y estos materiales son bellísimos en el sentido que la misma estructura que hiciste para confinar luz, confina sonido. Y ese sonido confinado, para una cavidad que es la que estudiamos nosotros, que más o menos confinan fotones en 870 nanómetros, que es donde funciona un láser que se llama de titanio zafiro, el primer modo vibracional confinado, que corresponde justamente a hacer respirar la cavidad, moverla, hacerla crecer y achicarse, tiene una frecuencia de 20 GHz, que es una frecuencia bien interesante para un montón de aplicaciones. Entonces, automáticamente tenemos una cavidad automecánica, mandamos luz, esa luz va a generar las vibraciones estas de 20 GHz y sus armónicos superiores, y esas frecuencias de 20 GHz se oscilar la cavidad, y si tenemos suerte, todo esto va a autooscilar y vamos a tener un láser de fonones. Este experimento de acá abajo muestra cosas que hizo Sebastián Anguiano, que es un alumno del laboratorio, donde hicimos este tipo de resonadores, y se ve que conseguimos ver, o sea, mandamos luz desde el láser de 870 nanómetros, y conseguimos ver el espectro inelástico corrido, que nos dice que hay vibraciones en 20 GHz, cerca de 60, cerca de 100, que son los armónicos superiores. Es decir, se está generando optomecánicamente esta vibración interna,
por presión de radiación, pongamos. Entonces, para aumentar la cooperatividad, por lo que vimos antes, el gamma M y el kappa, que son las pérdidas, ya están dadas por nuestro sistema. Lo que hay que hacer es aumentar la potencia del láser para ver si, dada la interacción optomecánica que tenemos, conseguimos hacer que esto autooscile, y no. La verdad es que no. Hace años que le venimos intentando y uno aumenta la potencia del láser y nunca vimos nada que pase a ser no lineal, que se estimule la emisión de sonido. Entonces, la pregunta fue si podemos hacer algo mejor, y para eso tengo que volver a esto de la cooperatividad optomecánica. Me quedan 10 minutos, espero llegar a contarles la esencia de la idea. La cooperativa optomecánica, entonces aparecía esto que era la ganancia arriba, el número de fotones, el acoplamiento, y las pérdidas abajo, que era cuánto se pierde de los fotones y cuánto se pierde de los fonones. Y ahí es donde nos metimos en un campo que se llama la electrodinámica cuántica. Rápido, pero no dejarlos en el camino. Lo que hicimos es, adentro de las cavidades, poner algo que se parece a átomos. Esos átomos son de vuelta los pozos cuánticos, que son nuestros viejos amigos. Los pozos cuánticos tienen niveles de los niveles cuánticos de los pozos, que son como meter un átomo adentro, que tiene 2 niveles electrónicos. Y estas cavidades son lo tan buenas que se llaman, que están en el sistema, en un límite de acoplamiento fuerte, en el sentido que uno manda un fotón, es absorbido por este átomo interno, después de un rato ese átomo emite un fotón, pero el fotón no se va de la cara, sino que empieza a rebotar en los espejos, es reabsorbido, es reemitido, es reabsorbido, es reemitido. Eso, el hamiltoniano que describe es esto, y esa reabsorción, reemisión, lo que quiere decir es que uno no puede describir de manera separada el fotón y la transición está de los niveles cuánticos, electrónica, sino que es un único función de onda acoplada. Eso es lo que se llama el strong coupling, que típico del strong coupling es esto de acá. Los niveles electrónicos son, adentro de la cavidad, son estas cosas que se dibujo acá rayada plana. Los niveles de la luz son estas cosas que están así, que finalmente esto tiene una pendiente que vale la velocidad de la luz, y que estén acopladas significa que se anticruzan, donde se cruzarían se anticruzan, y uno ahí lo que tiene son niveles que son mezcla de los estados atómicos y de los estados de los fotones. Esto es lo que se llama el strong coupling, y este estado acoplado de la luz con los átomos es lo que son los estados vestidos que describe gente de física atómica como Arosh, y que en sólidos se llaman polaritones. El fotón y los estados excitados electrónicos no se pueden ver como algo separado, son una misma cosa. Y lo interesante es que hace tiempo la gente descubrió que estos estados excitados polaritónicos, si uno empieza a generarlos un montón ahí adentro, en algún momento tienen una condensación de Bose-Einstein. Son todos al estado fundamental, se vienen acá para abajo, se condensan, que es como haber fabricado un láser adentro. O sea, uno llena de polaritones eso, son bosones, y se van para abajo, todos al mismo estado, todos oscilan sincrónicamente los átomos y los fotones, y emiten por lo tanto fotones de un color monocromático, que es como un láser. Se llama un láser de polaritones. Eso que es un condensado de Bose-Einstein de polaritones. Eso que les conté en 2 palabras, que es estas nuevas partículas, como le gusta hablar a los particuleros, que es una partícula mezcla de fotón y una excitación de un átomo, y que se condensa en Bose-Einstein. La pregunta es por qué puede ser interesante en este contexto de la automecánica. El contexto es este de acá, o sea, si vuelvo a esta cooperatividad, cuando yo tengo condensado Bose-Einstein, tengo 2 cosas que son interesantes. Una es que adentro tengo un láser que va a estar muy poblado, porque todos los polaritones se van a ese único estado fundamental, o sea que este N puede ser una cosa muy grande. Pero además de eso, el estado condensado es un estado cuántico macroscópico que tiene una coherencia que es mucho más larga
que la vida media de los fotones adentro de la cavidad. Los fotones rebotan 1000 veces y se escapan. En este caso rebotan, son absorbidos por los átomos, son remitidos, son reabsorbidos, y todo eso además hace el condensado, que tiene una coherencia, que es lo que define este capa, que es típicamente del orden de 100 veces más larga que la vida media del fotón dentro de la cavidad, así que este capa puede ser del orden de 100, en nuestro caso 500 veces más chico que la vida media del fotón adentro de la cavidad. Así que si queríamos un C grande y no lo estábamos alcanzando, dijimos, bueno, vamos a ver si esta cosa rara de los condensadores de Bose-Einstein nos permite hacerlo, principalmente porque este capa va a ser muy chiquito. Así que nuestra propuesta fue hacer cosas de optomecánica de polaritones, hacer unidades que tienen un grado de libertad vibracional, pero que adentro además tienen un láser muy peculiar que tiene una coherencia muy larga. Este es el elemento en el cual el detalle son muestras que son trampas donde se condensan los polaritones, pero acá lo que muestro es el espectro que nosotros detectamos de la luz emitida, la energía, en función de la potencia que le estamos metiendo. Cada potencia es un experimento distinto, o sea que en este, como me muevo a la derecha, voy cambiando el experimento, aumento la potencia. A baja potencia se pueden ver distintos polaritones que están ocupando muchos estados diferentes. El estado fundamental de la trampa, porque es como una trampa que tiene abajo su menor energía, estados excitados de la trampa, porque es como una trampa cuadrada donde atrapamos a los polaritones, y después el continuo de la trampa. Cuando uno le aumenta la potencia, se corren a más alta energía porque hay términos de interacciones, pero además de eso se empiezan a angostar. Cada uno, este panel que se muestra acá, cada experimento, la intensidad está normalizada al pico más intenso. Es decir, que en la parte acá del medio, donde se ve una sola cosa, es muchísimo más intensa que al principio, por eso se ve negro todo lo otro. En esta de acá, los polaritones están repartidos por todos lados. Cuando voy aumentando la potencia, todo termina en el estado fundamental, y ahí es donde se produjo la condensación de Bose-Einstein, y el estado es súper angosto, o sea que el capa es re chiquito. Entonces, esa es la famosa condensación de Bose-Einstein, y entonces lo que tenemos ahora es un condensado de Bose-Einstein en una trampa, y tenemos al lado otra trampa que está justo corrida a una cierta distancia, que la podemos ir cambiando en función de la potencia. Este punteado acá blanco es la energía de la trampa de al lado. Es decir, que tenemos un condensado de Bose-Einstein que puede hacer tunneling a la trampa vecina, y la separación en la energía con la trampa vecina la podemos ir regulando con la potencia. Lo que vimos es que cuando esa trampa vecina, que es lo que marcamos acá con azul, cuando esa trampa vecina está un número de veces igual a 6 fonones, 4 fonones, 2 fonones, etc., en ese caso el condensado de Bose-Einstein, el espectro, que puede ser un pico nada más, es la energía del condensado de Bose-Einstein, le aparecen todas estas bandas laterales, que se pueden ver acá en una imagen espacial donde se ve el condensado con todas las bandas laterales. Y esas bandas laterales ocurren porque uno tiene el condensado de Bose-Einstein, se generaron las vibraciones estas coherentes, y al moverlo coherentemente aparecen las bandas laterales. Es decir, que eso está oscilando coherentemente, la parte mecánica. El espectro es esto de acá, el pico más grande es el condensado de Bose que está emitiendo, pero le aparecen estas bandas laterales que corresponden a menos un cuanto de vibración, menos 2, menos 3, o más 1, más 2, más 3. Y uno, haciendo un modelo para la amplitud relativa de las bandas laterales esas, puede decir cuántos fonones son los que están poblando el estado coherente de vibración. Los experimentos estos se hacen a temperatura de 5 Kelvin, o sea que la ocupación térmica de las vibraciones es 5. Uno calcula cuántos de vibración hay en ese estado, hay 5, y en el estado coherente estimamos del orden de 2 por 10 a la 5, o sea, muchísimo más grande. Es decir, que esto es un sistema que se ha vuelto completamente no lineal, ha tenido un umbral a una auto-oscilación,
y ocurre un montón de no linealidades juntas. Al principio se hace este láser de polaritones que emite fotones que son coherentes, y después estos fotones coherentes adentro son los que empiezan a inducir a esta vibración coherente que al mismo tiempo afecta la energía de los fotones con este espectro con bandas laterales como les muestro acá. That's all. Tengo una pregunta porque me perdí en la parte crucial, creo que es la parte crucial, Sí, hasta el condensado de Bose. dale. Después, no sé cuáles son las trampas laterales, la verdad que ahí me perdí, en donde Sí. de alguna manera tunelean o no sé para darte las bandas laterales. Dale. Ahí es donde me perdí. Rebobino. Dale, rebobino porque ahí vi que me empezaba a ir de tiempo y siempre hago esta tontería de apurarme. Nosotros no estudiamos una trampa, sino que hacemos arreglos de trampas como se muestran acá. Esencialmente se hacen cavidades, pero se hacen cavidades con trampitas, y las trampitas tienen toda la misma forma y tienen una cierta separación. En este caso son trampitas de 1,6 micrones separadas 3 micrones. Y cuando iluminamos principalmente una trampa y un poquito con el costado de las trampas vecinas. Entonces, aumentás la potencia y lo primero que ocurre es una condensación de Bose-Einstein en la trampa central donde vos bombeaste, pero las trampas del lado también se empiezan a poblar. Es decir, que tenemos una trampa con un condensado de Bose-Einstein, la más bombeada, y al costado unas trampas también cuya energía la podemos ir cambiando porque las vamos poblando con polaritones. O sea que el tunneling, el acoplamiento, es entre dos trampas vecinas de un array de trampas. Y entre esas dos trampas vecinas, nosotros podemos hacer imágenes espaciales de lo que estamos detectando, que es lo que se ve en estas fotos de acá, donde dice central es la trampa central que bombeamos, pero también se ven las neighbors, las vecinas, que son las trampitas que están a los dos costados de la que bombeamos, y cada una de esas tiene su estado fundamental y sus estados excitados, que son los que se ven acá, que tienen simetría S el fundamental, simetría tipo P el excitado, etc. Así que los dos estados son bombear a una central, y la transición por tunneling a una trampita vecina, cuya separación la podemos sintonizar. Entonces, el pico principal es el condensado de Bose-Einstein en la trampa que estamos bombeando, y lo sabemos porque vemos la imagen espacial de donde sale luz. Y este pico de acá es la emisión que viene de la trampa vecina, que también sabemos que es la trampa vecina, porque hacemos la imagen espacial, que se puede ver acá, que viene del costado, viene de la trampa vecina. Cuando la separación justo es resonante, en el sentido que es un número entero de veces el fonón, aparecen las bandas laterales. Acá aparecen bandas laterales, acá aparecen bandas laterales, acá aparecen. Esa es la idea. Bien, bien. Y la manera en que lo sintonizás, o sea, quiero decir, con la potencia, o sea, subiendo la potencia, llegas al condensado y también al mismo tiempo estás sintonizando de alguna manera las trampas laterales. Exacto. Entonces, En este experimento, que fue el primero, en algún momento de intensidad, ese va a ser tu umbral, digamos, qué sé yo, es donde empezás a tener las bandas laterales. Un poco eso. exactamente, donde estaría porque la más bombeada satura la energía, y las otras se siguen acercando, va cambiando la distancia. Tuvimos suerte con eso. Entonces, cuando justo ahí se da que es un número entero de veces el fonón, se da este proceso realimentado que yo decía y se puede ver. Estos experimentos los hicimos apuradas en marzo cuando se venía el cierre. Obviamente uno puede hacerlo mejor, o sea, de la misma manera que yo con este objetivo sintonizo luz en una trampa, luz también vecina. O sea que yo podría sintonizar la trampa vecina no solamente aumentándole la potencia, sino dejando potencia fija en el medio y metiéndole con otro láser poblándola del costado. También se puede hacer eso, obviamente está en la lista de experimentos que queremos hacer. Y claro, te iba a preguntar eso, ¿cuándo hicieron los experimentos? Claro, fue justo antes de cerrar. Sí, muy buena. Sí, en realidad fue parte del año pasado, y en marzo le metimos rosca a repetir cosas antes de que se venga el cierre, pensando que iban a ser 2 meses, y todavía seguimos digiriendo. La cantidad de cosas que salieron de estos experimentos es alucinante. Es muy divertido
es todo un sistema muy, muy complejo de sincronización de cosas que nos está quebrando la cabeza de cosas raras. Sí, Bueno, saludable. sí, muy divertido. Gente, audiencia, pregunten lo que quieren. Miren que, nada, estamos en una posición de privilegio de poder preguntarle todo a Sí, Alex, que por ahí en un seminario no es fácil preguntar, más difícil. sí, es complicado esto, pero pregunten sin miedo porque a nosotros nos llevó mucho tiempo entenderlo, así que se entiende que es complicado. Bueno. ¿Hay alguien que entendió? Ahí vamos. Ahí hay uno. Maxi dice, no había entendido del todo la última parte, pero por suerte lo preguntaste vos. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿Alguien entendió algo? Fíjense, yo les iba a hacer un chivo para este viernes, porque el viernes a las 3 de la tarde Alex da el seminario del láser de fonones en IB, en Estudio Balseiro, que creo que tiene un canal de YouTube, así que se puede asistir. Pero bueno, ya nos dio bastante acá, así que si se quedan también con las ganas de preguntar o de volver a escucharlo. Sí, el viernes va a ser dedicado solamente a la cosa esta del láser de fonones y me pidieron que para público general, así que tengo que ver cómo hago para explicarlo. Claro, es un Además coloquio. lo sacaron, sí, peor, lo sacaron en el diario y dicen que sirve para hacer ecografías, así que hasta médicos puede ser que vengan, no sé qué. O sea, público en general, claro, porque además como está por YouTube puede venir todo el mundo. Sí, igual va a ser de ciencia, no va a ser tan general. Voy a tratar de explicar con más tiempo y detalle esto que hicimos y Sí, porque por ahí también a una pregunta como muy general, vos lo estás buscando esto hace muchísimo y bueno, pero la pregunta que está detrás, además de cómo hacerlo, que finalmente llegó el momento, es qué aplicaciones tiene o para qué uno necesitaría un láser de fonones, ¿no? O sea, ahora sos un Spacer Jack, no sé qué serías, sí, un jugador de láser no es un láser. Sí. ¿Cómo le dicen? El Sacer. Sacer. Porque el Spacer es el otro. Bueno, y eso, ¿qué aplicaciones o por qué es interesante tener un láser de fonones? A ver, yo hago investigación fundamental y la principal motivación de trabajo es la curiosidad. Y siempre las resonancias me parecieron interesantes y la luz me fascina, así que esa es la motivación principal. Dicho eso, obviamente uno siempre tiene que decir para qué sirve. Y la realidad es que los sáceres se vienen buscando desde hace muchos años. O sea, la razón por la cual tiene que existir un sácer es la misma razón por la cual tiene que existir un láser, y que ya la predijo Einstein hace 100 años. Pero no hay ninguna tecnología que se haya implementado útil, que sirva y que funcione para hacer un sácer. En el año 2006 hubo un grupo de Nottingham que consiguió hacer algo que parecía que funcionaba, y The Economist, que es la revista que aparentemente marca el futuro para dónde van los grandes negocios, le sacó un flor de artículo en el cual decía el nacimiento de una nueva tecnología. Así como cuando se hizo el láser, todo el mundo decía que no iba a servir para nada, más que cazar por aplicaciones, las aplicaciones los van a cazar a los del sácer. O sea que un poco el marco es que las aplicaciones aparecen una vez que vos tenés una tecnología de este tipo, las aplicaciones aparecen. Dicho eso, de vuelta, para no haber dicho nada, hay 3 en las cuales nosotros estamos involucrados de alguna manera. Las trampas que armamos, o sea, tenemos una colaboración andando hace un par de años que empezamos a hacer esto con un grupo de Alemania, que son los que hicieron estas trampas, que las consiguen hacer así ubicadas espacialmente. Y hay 2 temáticas que son de interés de toda esa comunidad, que son las tecnologías cuánticas, en el sentido que vos acá lo que tenés son arreglos de condensados de Bose-Einstein, que son como estados cuánticos macroscópicos. Haces a raíz de eso y con eso en principio vos podés hacer operaciones, simuladores, todas esas cosas que hace la gente con tecnologías cuánticas, y lo que te permite hacer las vibraciones es operaciones a muy alta velocidad. Las frecuencias nuestras son de 20 GHz,
son altísimas. Entonces vos tendrías mecanismos para modular los acoplamientos entre trampas de manera coherente y muy rápida. Esa es una razón por la cual la gente lo está pensando como forma de operar sobre bits cuánticos. La otra, que es la que tiene más que ver con nuestro grupo colaborador alemán, ellos trabajan con otras tecnologías que se llaman Surface Acoustic Waves, son ondas de superficie, que son cosas en las cuales vos sos experta ahora, con ondas de superficie generadas localmente en nanoestructuras. Ellos están interesados en ondas de superficie porque, no sé si ustedes saben, pero los celulares estos usan Surface Acoustic Waves. Cualquier celular moderno, probablemente no el mío, tiene del orden de 30, 40 filtros de Surface Acoustic Waves. La manera en la cual se procesan las bandas que se detectan, se filtran, se procesan, la microonda se convierte a sonido y es el sonido el que se filtra. Eso simplemente es porque la longitud de onda del sonido respecto a la longitud de onda de la luz es la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. Y eso lo que te permite es hacer dispositivos más chicos usando sonido que tratar de hacerlo en las microondas. Y los filtros de Surface Acoustic Waves más rápidos que se pueden hacer ahora andan por 5 GHz. De hecho, toda la tecnología de redes 5G usa 5 GHz. Y vienen trayéndola a 3, 4, 5 y está saturado, o sea, no saben cómo van a ir más allá de 5, entonces están empezando a pensar en ondas que no sean de superficie, sino que sean de volumen, y nuestras ondas son de volumen y tienen 20 GHz, o sea que es un salto enorme. Así que parte del interés de los alemanes en esto es hacer un cambio de paradigma, de pasar a, en vez de usar Surface Acoustic Waves, a usar Bulk Acoustic Waves de 20 GHz. Así que esa es una de las razones. Y la tercera, que es lo que dije de los médicos, es que yo hace mucho tiempo también estuve interesado y al final no me dediqué a hacer microscopios basados en sonido. O sea, en vez de usar luz, usar sonido. La diferencia principal es que el sonido puede entrar a lugares que la luz no puede entrar y daña mucho menos, por eso se hacen ecografías y no rayos X a las madres. Y el límite de resolución que vos tenés es la longitud de onda del sonido que uses. Una ecografía de un bebé, la resolución anda por el milímetro cúbico. Si vos querés hacer cosas más chicas, tenés que ir a frecuencias más altas, y 20 GHz son frecuencias de algunos 100 nanómetros, una cosa así. O sea que hay gente que viene hace mucho tiempo pensando hacer como si fueran ecografías, un microscopio de sonido basado en ecografías, pero por ejemplo de las organelas de una célula, o sea, meterte en cosas mucho más chiquitas. O mirar dispositivos adentro, digamos, hacer ecografía interna, no usar el sonar para ver dónde hay un pozo de petróleo, sino usar un sonar para ver dónde hay cosas adentro de entonces, así que yo diría que esas son las tres que se me ocurren a mí: la modulación de alta frecuencia, las cosas que tienen que ver con procesamiento de información en redes de celulares, y la microscopía usando sonido. Muy bien, muy bueno. Chicos, chicas, ¿quieren preguntar algo? Acá hay algunos mensajes. Bueno, Maxi dice, sirve para ecografías, como dijo el diario. ¿Vos leíste el diario? Bien. Guadalupe dice, quiero agradecer, bueno, ¿querés leerlo vos? No sé si lo tenés ahí. Quiero agradecerte por la clase. Sí. Ah, ok. Sí. Ahí está Guadalupe, me gustó mucho que dijeras que no entendías del todo el libro, que dijeras abiertamente lo que entendías y lo que no. ¿Viste? Bueno, muy bien, a mí me parece muy Gracias. bueno. Gracias, Guadalupe Lupe. Bueno, Sebastián también. Ahí están, bueno. Es mucho por chat. Bueno, Está bueno, está bueno. pero bueno, así es la dinámica del Zoom. Bueno, muy bien. Bueno, Alex, buenísimo. yo te quiero agradecer y te quiero liberar porque ya estuviste mucho tiempo con nosotros y la verdad que te re agradezco, los chicos y las chicas seguro también. Después te vamos a pedir el PDF, que es el otro Dale. plazo. Y ahora vamos a parar